Voy a iniciar. Pregunta, ¿qué es la estadística? ¿Para qué sirve esa vaina? ¿Alguien tiene algún conocimiento acerca de eso? Haider, ¿tú qué sabes de la estadística? ¿Para qué sirve? ¿Qué es eso? Etcétera. No, vas bien. Sí. Dijiste para qué servía, pero sirve. Sí, vas bien. No, claro. Bueno, pero vas bien. Digamos que te faltó el qué, pero vas en el para qué y el para qué sí está completo. Entonces sí, por ahí va. Efectivamente, caballero, lo que pretende la estadística, la estadística es analizar las características de un conjunto de datos. Y para esto lo que hace es que aplica diversos métodos que permiten comprender y analizar grandes cantidades de información. Pero la verdadera razón por la cual se utiliza la estadística no es para analizar los datos, ¿sí? Es precisamente porque yo, como investigador, quiero analizar una característica específica de una población específica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya que pues lamentablemente estamos permeados con esta vaina del COVID, para ellos llegar a la vacuna tuvieron que hacer un estudio estadístico, ¿sí? Ahora, no siempre la población que se va a analizar es personas o animales, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del COVID, esa vaina es un virus y ustedes saben que los virus son organismos no vivos, que ellos necesitan un huésped para sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que no necesariamente la población que se analice tiene que ser un grupo de personas. Pero aparte de eso, cuando yo decido investigar, que esa es una palabra que utilizamos muy mal, cuando uno le dice al estudiante investigue, el estudiante cree que es entrar a Google, poner el rincondelvago.com el tema, copiar y pegar. No, ¿sí? La investigación requiere análisis estadístico y revisión de fuentes. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes muy probablemente nunca han investigado en su vida, ¿sí? Y no es del todo malo. De hecho, si usted me lo pregunta a mí, la mayoría de los profesionales empiezan a hacer investigación cuando están viendo maestría, ni siquiera en el pregrado, en la maestría. ¿Sí? Ahí es donde. ¿Por qué? Porque la investigación tiene dos fuentes, tiene varios objetivos. El primero es descubrir el qué está pasando en una población. ¿Sí? Eso se llama estadística descriptiva, la que pretende ver el qué está pasando. ¿Sí? Pero hay otro tipo de estadística que se llama la inferencial, que es la que va más allá de simplemente el ver qué problema hay, sino tratar de solucionarlo o analizar las variables que afectan el problema para darle solución. Entonces esa va más allá de simplemente decir, el 80% de los niños tienen adicción al celular. Eso dice la estadística descriptiva, porque hizo la encuesta, organizó los datos y los datos le dieron eso. Ya. Pero la estadística inferencial dice, bueno, estas cifras son preocupantes, ya que eso depende de varios factores, como primero, el exceso de trabajo de los padres que los dejan solos sin ninguna supervisión. Segundo, el que los papás les compren a los niños dispositivos electrónicos a muy temprana edad. Tercero, la influencia constante de los youtubers, bla, bla, bla. Entonces, esas son las causas y con las causas usted dice, bueno, ¿y qué se puede hacer al respecto? Ah, bueno, pues entonces para que el niño no sea adicto al celular, podemos tomar esta medida, esta medida, esta medida. Entonces, una solo describe, pero la otra trata de formular soluciones. ¿Listo? Probablemente los que hayan hecho investigación aquí ha sido a nivel descriptivo. Eso lo hacemos generalmente en primaria, bueno, generalmente en bachillerato y en la universidad. Pero es en la maestría donde uno trata de buscar soluciones y generar nuevo conocimiento, porque la estadística genera nuevo conocimiento. Antes del COVID no existía la vacuna, pero para la vacuna tuvo que hacerse un montón de estudios, ¿sí? ¿Y qué generó? Una nueva vacuna que no existía. Fin. ¿Listo? Pero bueno, volvamos otra vez al mismo, al inicio, ¿sí? La estadística analiza las características de un conjunto de datos y, bueno,
¿Qué hay que saber de la estadística? Hay cosas o elementos básicos que necesitamos saber. Necesitamos saber qué es una variable. Bueno, como su nombre lo indica, una variable varía, pero la variable en estadística se refiere más a la propiedad o a la cualidad que poseen los elementos de la población que estamos analizando y que nosotros pretendemos estudiar, ¿sí? Ya les explico con un ejemplo. Existen dos tipos de variables. Recordemos, variable, propiedad o cualidad que yo estoy estudiando. Existen dos tipos de variables en la estadística, ¿no? Porque recordemos que la estadística es diferente a la, la variable estadística es diferente a la variable numérica, ¿sí? Hay dos tipos de variable. La primera es la variable cuantitativa. Cuando digo cuantitativa, estoy diciendo que lo que yo estoy estudiando es un número, ¿sí? O sea, que cuando yo como encuestador hago una entrevista para obtener una información de esa variable, lo que obtengo son números de respuesta, ¿sí? Por ejemplo, Ángel, ¿cuántos años tienes? Ángel, ¿hay alguien ahí con vida? Ah, sí, sí hay alguien ahí con vida. Ya te digo. Ah, ¿y por qué lo pensaste tanto? Sí, estaba buscando el certificado de nacimiento para ver cuándo. Ya, listo. Efectivamente, 19. Eso es una variable cuantitativa porque cuando yo hice la pregunta, él me contestó con un número. ¿Listo? Ahora hay dos tipos de variable cuantitativa, la discreta y la continua, ¿sí? La discreta es cuando la respuesta me la dan en un número entero, como en este caso Ángel. Aquí el caballero me dijo un número entero. Generalmente cuando uno pregunta la edad, uno no dice yo tengo 16 años, 3 meses, 2 días, 6 horas. No, uno dice un número entero. Yo tengo 18, yo tengo 19, yo tengo 25, yo tengo 8, etcétera. ¿Listo? Esa es una variable discreta, número entero. Y existen las variables continuas, cuando su respuesta es con un decimal. Sencillo. Gabrielilla, ¿tú sabes cuánto mides? Lo digo porque a veces uno no se mide y dura un montón de tiempo y no sabe cuánto mide. ¿Cuánto mides, Gabriela? Entonces ella me dijo 1.56, ¿sí? Porque estamos hablando de centímetros, bueno, en fin, o un metro, perdón, un metro, listo. Entonces, 1.56. Esa es una variable continua, ¿listo? Pero también existen las variables de tipo cualitativo. Las cualitativas son aquellas que cuando yo como encuestador hago mi pregunta, ¿sí? Acerca de la variable, me responden con una palabra y no con un número. Natalia Barbosa, ¿cuál es tu color favorito? ¿Listo? Me contestó con una palabra. Hay dos tipos de variable cualitativa. Las que son nominales y las que son ordinales. Las nominales son aquellas que no tienen ningún orden. ¿Qué quiere decir? Pues que yo pregunto género, masculino, femenino. ¿Cuál pongo de primeras? No importa. El orden en que los ponga, no pasa nada. ¿Listo? ¿Qué color te gusta? Amarillo, azul, verde, naranja. ¿En qué orden los tengo que poner? No importa el orden. ¿Listo? Mientras que las ordinales sí requieren un orden. Yo no sé si ustedes alcanzaron a verlo en primaria, pero a mí en el colegio me evaluaban así. Cuando yo estaba chiquita, no me evaluaban con números, me evaluaban con letras. Entonces existía el excelente, el sobresaliente, el aceptable, el insuficiente y el deficiente. ¿Sí? Que era básicamente lo mismo que decir 1, 2, 3, 4 y 5. Más o menos era la misma vaina. Entonces yo sabía que la nota más alta era excelente. Y sabía que para pasar necesitaba al menos un aceptable. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? No importa que sean palabras, tienen un orden, porque no es lo mismo sacarse una E que sacarse una D. ¿Listo? Listo, ese es el tipo de variables. Resulta que yo les decía que la variable intenta analizar una población. Pues la población es el conjunto de personas, elementos, animales o cosas que queremos analizar y que tienen características comunes, ¿sí? Resulta que cuando una población es muy grande, porque esa población puede ser infinita, como cuando, digamos, los físicos de partículas elementales analizan los átomos, esa vaina es infinita. El comportamiento de las estrellas, no, pues, ¿sí?
cuando las poblaciones son demasiado grandes, lo que se hace es tomar muestras. ¿Qué es una muestra? Pues es un subconjunto de la población el cual vamos a analizar. Pero ese subgrupo tiene que representar a todo el grupo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si en un salón, por ejemplo, si en el grado 11.1, me lo estoy inventando porque no tengo el dato acá, si en 11.1 la mitad de las niñas son, la mitad de los estudiantes son niñas y la otra mitad son caballeros, entonces son mitad y mitad, si yo necesito analizar la población, entonces escojo una muestra, casi siempre la muestra es del 10% de la población, entonces escojo el 10%, entonces, qué sé yo, me lo estoy inventando, 4 personas. Resulta que esas 4 personas, 2 deberían ser hombres y 2 deberían ser mujeres. Porque si escojo solo hombres, no estoy escogiendo una muestra que represente a toda la población. ¿Y eso en qué afecta? Eso afecta en que sesga la investigación. ¿Qué significa sesgar? Hace que la investigación dé un error. Y eso pasa muy, muy comúnmente en este país. Es tan común que ya estoy muy acostumbrada. Resulta que me imagino que ustedes, que son todos unos conocedores, saben qué es el DANE. Efectivamente, María Alejandra. Es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. O sea que el DANE lo que hace es hacer los estudios estadísticos. Y a veces uno escucha a ese tipo y dice, el desempleo está en un 14%, pero ¿en qué planeta vive? O sea, el desempleo está como en un 50%. O ya, yo me atrevería a decir que entra en un 45%. ¿Y de dónde sacas una cifra que el 15%? O sea, bueno, puede que el tipo no esté diciendo la mentira con respecto a lo que le dio la investigación. El problema es que la muestra que tomó no representaba la totalidad de la población. Y entonces, puede ser que por pura casualidad, por ejemplo, Ángel, efectivamente, puede ser que por pura casualidad encuestaron a 10 personas y casualmente, eso fue, mejor dicho, de Dios, que pone encuestó a 10 y de los 10, 8 tenían trabajo, ¿sí? Pero eso puede pasar por 2 cosas. Primero, por pura y física casualidad, o segundo, por manipulación de datos. Entonces, yo como estadista, entrevisto a las personas que a mí me convienen para que dé el resultado que yo quiero, ¿sí? Eso ocurre muchísimo en este país. Por ejemplo, las encuestas presidenciales son así. Y uno dice, oiga, pero, pucha, ¿de verdad va ganando Pepito? No voy a decir nombres de políticos acá. Pero el candidato Pepito, pero ese man ganando, pero ¿quién lo quiere? O sea, si yo veo que todo el mundo lo odia, o sea, toda la gente que yo conozco lo odia y va ganando las encuestas, bueno, pues es que si usted encuestó a las personas convenientes, pues sí va ganando el man. Obvio, ¿sí? Entonces, el manipular la información estadística es una técnica muy común de persuasión. Porque ¿qué dicen las mamás? Y yo sé que ustedes han escuchado a sus mamás decir eso. Ay, pero es que uno que va a votar por otro si ese ya va ganando, ¿sí? Entonces manipulan mediante la estadística. Ahora bien, no solamente encuestan a las personas que no son, sino también no eliminan los datos de extremo, sino también no dicen el margen de error. Ya vamos a ver eso, porque existe esa vaina y eso es súper importante, ¿vale? Listo. Medidas de tendencia central. Resulta que nosotros hemos escuchado toda la vida acerca de las medidas de tendencia central, ¿sí? Que son la media, la mediana y la moda, ¿ven? Pero nos hemos confundido toda la vida entre las 3. Media, que ustedes la conocen en el bajo mundo como promedio. Está la mediana. Ay, changos. Y está la moda. ¿Listo? Pues bueno, la media o promedio se supone que todos lo sabemos calcular. Pues todos lo sabemos calcular si estamos hablando de datos sueltos, pero cuando tratamos de calcular la media de una tabla, aunque no lo crean, hay gente que comete terribles errores. Por ejemplo, hace unos años, una ministra calculó mal un promedio. Bueno, dijo que los maestros se ganaban en promedio 2.500.000, hace como unos 7 años. Claramente todo el mundo se burló,
Fue como lo del panadero que se ganaba en promedio 2.500.000. Ustedes también se rieron con eso, ¿sí? Y usted dice, bueno, ¿y será que es que están diciendo mentiras? Probablemente la señora lo que hizo fue calcular mal el promedio. Y es hasta un error que nosotros hemos cometido en el aula, que ahorita les voy a mostrar dónde fue que la vieja se equivocó, porque sí pasa. Sí, hay gente que sí comete ese error y se van a dar cuenta que probablemente ustedes también lo han cometido. Solo que es un poquito más grave cuando lo comete una ministra de educación, ¿sí? Que se supone que es la que tiene que dar el ejemplo de educación. Pero finalmente, la cuestión acá es que el promedio no siempre representa la verdad. ¿Por qué? Todos sabemos acá cómo sacar un promedio. Todos, todos, todos. ¿Cierto? Exactamente. Sumar los datos y dividir entre el número de datos. Así se calcula el promedio. Y uno dice súper fácil, pero el promedio no siempre es verdad. Porque, por ejemplo, resulta que el día de ayer, Julián David Ramírez y yo nos compramos entre los dos un pollito, ¿sí? Pollito de Lara, ¿sí? Cogimos el pollito y yo me lo comí completo. Pero en promedio, cada uno se comió la mitad. Y eso es falso. ¿Sí? Porque no comió nada. Yo me lo comí todo. Y eso pasó alguna vez en una encuesta que hicieron acá. Resulta que eso fue hace como 12 años, ¿no? Una multinacional hizo un estudio, quería ver que en promedio cuánto se ganaba un ciudadano bogotano, ¿sí? En promedio cuánto era el salario de un bogotano. Alguien me puede, adivinen, digan una cifra así a la loca, ¿cuánto creen que les dio el promedio? Bueno, Julián dijo 5 millones. En promedio, digan así. 2 millones, dice Heiner. Heiner dice 2.500.000. ¿Alguna otra cifra? 4 millones, dice Andrés. Bueno, pues el resultado le dio 25 millones de pesos. Y usted dirá, ¿what? ¿Qué? Esa profesora sí habla miércoles. No, sí le dio eso. ¿Por qué? Muy sencillo. Les voy a mostrar un promedio que dice totalmente la mentira, pero que está bien calculado. Supongamos que encuestamos a 10 personas, ¿sí? Acerca de cuánto se gana cada una de esas personas. Y seamos bien generosos. Digamos que cada una de esas personas, vamos a encuestar a 10 personas. Perdónenme. Pero déjeme escribir. Bueno, vamos a encuestar a 10 personas, ¿listo? De esas 10 personas, vamos a decir, suponiendo, ¿no? Que 8 de esas personas ganan 1 millón de pesos, que eso es mucho, ¿no? Porque ustedes saben que aquí en Bogotá, como más del 60%, no me acuerdo, no les voy a decir cifras inexactas. Un montón de gente gana menos de 1 millón de pesos, ¿sí? La mayoría ven con el salario mínimo, pero supongamos que ganaba 1 millón de pesos esas 8 personas. Pero de las 10, 2 eran congresistas. Uno era congresista y el otro era, no sé, presidente de algún banco. Di tú, no sé, Bancolombia, que es uno de los más... En fin, supongamos que esas 2 personas, cada una se ganaba 40 millones de pesos. Porque ustedes dirán, ay, pero el sueldo de un congresista es de 36. Sí, ese es el 36 neto. Pero aparte de ese 36, a ellos les dan disque viáticos. O sea, hay que ser muy desgraciado para pedir viáticos en medio de una pandemia cuando nadie se puede mover y que le sigan pagando eso. Sí, eso es ser un desgraciado. Pero bueno, listo. Entonces, quiere decir que 2 personas, 2 nomás, sumaron 80 millones de pesos. Y las otras sumaron 8 millones de pesos. O sea, que eso dio 88 millones de pesos, ¿cierto? La suma de los 10. Y como el promedio se calcula sumando los datos y viendo entre el número de datos, si yo divido entre 10, pues me da 8 millones de pesos mensuales, 8 millones 800 cada persona. Y ahora, está un pilín lejos de la realidad, ¿cierto? Uno dice, uy, pucha, pero está re lejos. Pues calcule usted que los datos de extremo le afectan el promedio. O sea que cuando se hizo esa encuesta que dio 25 millones de pesos, calcule usted lo que se ganaban los ricos que encuestaron y lo que se ganaban los pobres que encuestaron para que hubiera tal diferencia. O sea, el pobre dignamente pudo haberse ganado 300.000 pesos mensuales. Y hay gente que usted no lo cree, pero hay gente que se gana 100 millones de pesos mensuales en este país. Ojo, no todos son corruptos. Hay gente que de verdad tiene sus severas super empresotas, ¿no?
Otros que son, pues, ladrones. Pero en general hay gente que se gana mucho dinero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa encuesta era totalmente mentirosa. Pero cuando usted le dicen un promedio en el noticiero, deberían decirle también quién es la mediana y quién es la moda. ¿Por qué? Porque la mediana y la moda son las que me dicen si la encuesta está bien realizada, no solamente el promedio. Todas deben estar cerca. Para que una encuesta sea verdadera, la media, la mediana y la moda deben estar seguiditas. No debe haber mucha diferencia entre ellas. Aquí la media o el promedio me dio 8 millones. Pero la moda, que es el dato que más se repite, es 1 millón. Y la mediana es el dato de la mitad. ¿Qué es el dato de la mitad? Pues usted organiza todos los datos que tiene en orden de menor a mayor, ¿sí? Si en este caso, por ejemplo, perdónenme, voy a hacerlo acá. En este caso, por ejemplo, ya, 8 personas contestaron 1 millón. Entonces, ¿yo qué debo escribir? 1 millón, 1 millón, 1 millón, 1 millón, voy 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ay, perdón, y 8. Y acá 40 y 40. Los organizo de menor a mayor y escojo los datos enteramente de la mitad. En este caso hay 2 datos en la mitad. ¿Por qué? Porque aquí hay 4 y acá hay 4, ¿sí? Si solo hubiera un dato en la mitad, pues esa es la mediana. Pero en este caso hay 2 datos en la mitad. Y entonces, ¿cómo hago? Pues calculo el promedio entre ellos. Bueno, pues ya sé que 1 más 1, 2, divido entre 1, 1. Entonces, la mediana es 1 y la moda es 1, pero el promedio es 8. O sea que una persona, un estadista que quiera dar la información concreta, certera y veraz, dice los 3 datos, no solamente uno. Porque si dice solamente uno, me puede estar mintiendo de manera descarada en mi cara. O sea que no puede confiar solamente en uno de esos 3. Para eso son los 3 y se tienen que aplicar los 3. Si en algún noticiero usted ve que le dicen solamente uno, pues esa vaina muy probablemente es mentira. Entonces, no se dejen engañar, ¿vale? Listo, resulta que ya tenemos la media, la mediana y la moda, pero cuando me dan el conjunto de datos. Pero, ¿qué pasa cuando me dan una tabla? Entonces, esperen. Ay, Juanma chica, oiga, esto era antes. Bueno, bien que yo me pasé un poquitico, esto era más arriba, ¿no? Pero bueno, estos son más conceptos que yo no incluí, eran en la primera parte, así que perdónenme. Tamaño de la muestra. La muestra generalmente es el 10%, casi siempre se utiliza el 10% de la población. Tengamos en cuenta que hay megaproyectos que requieren encuestar a muchas personas, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que ustedes representan a la compañía de Apple y quieren hacer un estudio de mercado acerca de si su nuevo iPhone tendría aceptación o no, ¿sí? Los componentes y toda la vaina. Pregunta, chicos, ¿a quién encuestarían? De hecho, no. El pobre no tiene cómo pagarlo. No, de hecho no. ¿Sabes por qué? Es una buena idea, Haider, y entiendo por qué lo dices, ¿sí? Pero por si acaso, los que más tienen poder adquisitivo del iPhone no son los pobres. De hecho, un pobre con iPhone es porque se metió la severa endeudada para comprarlo. Y de esos, 1 de cada no sé cuántas personas hacen eso. El resto, pues, tenemos celulares tipo Acme, ¿sí? Pero si yo fuera de la compañía de Apple, primero que todo, ¿ustedes creen que yo gastaría saliva o lo que fuera en entrevistar a alguien de Colombia? Por favor, Suiza, Francia, Alemania, potencias mundiales que tienen alto poder adquisitivo. Ellos son los que compran, ¿sí? Ahora, todos esos estudios de mercado lo hacen para satisfacer las necesidades de los grandes, de las grandes potencias que tienen poder adquisitivo para comprar eso, ¿sí? Pero eso es esa. Yo no puedo encuestar a la misma gente para lo del iPhone
que encuestar, bueno, que para otro producto. Por ejemplo, una cosa muy idiota que yo siempre digo en esto para que comparemos. Es como si yo fuera a lanzar una nueva marca de toallas higiénicas y testear a hombres. ¿Como para qué carajos? O sea, no tienen ni idea, ¿sí? Si tienen novia, a lo mucho se sabrán una marca porque vieron en la televisión. Y eso, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta de quién es la muestra que yo voy a entrevistar. No solamente porque yo sesgo la encuesta, manipulándola para que me dé lo que yo quiero, sino también porque yo tengo que apuntarle precisamente al núcleo de la gente que yo necesito saber la opinión de esas personas. Entonces, resulta que todos los resultados que yo obtengo de aplicar una encuesta se llaman datos. ¿Qué quiere decir? Que cada una de las respuestas que me da cada persona o cada animal o cada cosa que yo estoy analizando, porque no siempre son entrevistas los métodos de recoger datos, bueno, se llaman datos, ¿listo? Y lo que pretende la estadística es precisamente organizar esos datos para analizarlos, ¿sí? La frecuencia nos dice cuántas veces se repite el mismo dato. De hecho, vamos a ver después de esto algo que se llama tabla de frecuencias y yo sé que ustedes ya lo han visto, pero pues lo vamos a retomar y vamos a hacer un repaso, ¿listo? Y precisamente la organización de los datos, bueno, pues lo que les decía, se utiliza la tabla de frecuencias, que de hecho la vamos a hacer acá, ¿sí? Resulta que dependiendo del tipo de dato, la tabla de frecuencia varía. Aquí tengo una tabla sin llenar. Dice dato, que es X sub I, que es básicamente la variable que estamos analizando. ¿Listo? Frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada uno de los datos. La frecuencia acumulada es la sumatoria de la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa se obtiene hallando el porcentaje de los datos. ¿Qué quiere decir? Pues el número de datos, el número de veces que se repite cada dato dividido en el número total de encuestados. Ya vamos a ver eso. Y la acumulada es la sumatoria de la frecuencia relativa. Entonces, ya hemos sabido que hay tipos de datos, variables cuantitativas, cualitativas, etc. Las más difíciles, por alguna forma de manejar, son las cuantitativas. Porque las cualitativas, pues acá pongo, ¿qué color te gusta? Pues acá pongo rojo, acá pongo amarillo, acá pongo verde, acá pongo, no sé, fucsia y acá pongo, no sé, negro. ¿Sí? Y acá pongo pues talla y ya, no pasó nada. ¿Sí? Sencillito. El problema es que cuando las variables son numéricas, si son continuas se analizan de una forma y si son discretas se analizan de otra. Entonces vamos a hacer una pequeña microencuesta acá. Voy a aprovechar a ver si la gente que me entra a clase está ahí en la jugada. Ya una persona me dijo la respuesta, que fue Ángel. Bueno, acá yo puse un problema, pero bueno, no. Aquí estamos hablando desde años. Voy a analizar la edad promedio de los estudiantes de grado 11. ¿Sí? Y usted dirá, ¿y para qué uno encuesta a las personas para saber la edad en grado 11? Eso es una bobada. No. Resulta que hay algo que se llama extraedad. Y extraedad es las personas que tienen más edad de la que deberían en un grado, ¿sí? Entonces, dependiendo de ese análisis, se ve cuántas personas van atrasadas en el sistema de educación, bla, 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 bla. Entonces, sí hay una razón por la cual hacer esa encuesta. Pero bueno, acá solo quiero saber cuántas personas, cuál es la edad de cada uno de los estudiantes, ¿listo? Entonces, iniciemos. Andrés David Martínez, ¿cuántos años tienes? 16. Pero espéreme que no. Ya, 16. Andrés Garzón. 17. Ángel me dijo que 19. Entonces lo pongo acá. Daniela Miranda, ¿cuántos años tienes? ¿Hay alguien? No, ahí está. Ella está ahí en la jugada. Dayana Oliveros. 16. Gabriela. Ven que ya me escribió. Listo, señorita Gabriela. ¿Quién? Güey, tantico. Haider, ¿cuántos años tienes? 16. Julián David. Pues madre, ya sabemos más o menos cuál es la moda. Carol Dayana. Ay, changos. Natalia Barbosa. Luna.
Luna. ¿Cuántos años tienes, Luna? Y ahí vamos viendo quiénes son los que están dormidos. María Alejandra Feliciano, ¿cuántos años tienes? Ah, Luna y María Alejandra ambas tienen 17. Listo, perfecto. Natalia Benavides. Natalia. Charit. Ah, esperen que me salté. Señorita Charit Puentes. León. Milagro, caballero Parra. Chinazo, pláceme verlo acá, ole. Usted sí se mete unas desconectadas. Suani, ¿cuántos años tienes? 16. ¿Y Valentina? Listo, perfecto. Listo, ya tengo los datos. Encuesté a 5, 10, 15, 16, 17 personas. Perfecto. Entonces vamos a llenar esta vaina. Entonces, hay gente que tiene 16, 17. Ah, el 18 me toca ponerlo porque hay 19. Listo. Listo, no hay nadie de 15. Perfecto. Entonces, empieza el dato, los posibles datos que me pueden dar es 16, 17, 18, 19. Usted dirá, profe, ¿y por qué puso 18 si no hay nadie de 18? Porque voy a seguir la secuencia. No puedo dejar espacios vacíos. Entonces, si pongo el más bajo, pongo el más alto y pongo los datos del medio. ¿Listo? Listo, digo frecuencia absoluta. ¿Cuántas personas dijeron 16? Ah, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Excelente, entonces 12 personas me dijeron 16. 17 me dijeron 1, 2, 3 y 4. 4. 18, nadie. Esperen que eso parece un 6. Y 19, una persona. Si yo sumo los datos, me debe dar 17, o sea, el número total de encuestados. Quiere decir que voy bien. ¿Listo? Listo. Ahora, voy a hacer la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la sumatoria de la frecuencia que va en esa misma fila sumada con la anterior. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿qué hago esto? Trun, la suma de S con los anteriores. No, pues los anteriores solo hay el 12. Listo. Aquí la suma de 4 con el anterior, o sea, 4 más 12. Ah, bueno, 16. Aquí la suma del 0 más el 4 más... Bueno, pues 16 otra vez. Y aquí la suma de S más los anteriores. O sea, este. Pues 17. Listo. Ahora, la frecuencia relativa se halla hallando el porcentaje. ¿Cómo se halla el porcentaje? Número total de personas de la frecuencia absoluta dividido en número de personas encuestadas. O sea, 12 personas, perdón, dije una cosa y copié otra. 12 dividido en 17. Aquí sería 4 dividido en 17. Esperen que eso quedó como una Y. Aquí sería 0 dividido en 17. Y aquí sería 1 dividido en 17. ¿Listo? Pregunta, ¿quién tiene ahí calculadora que me diga ya, right now, cuánto es 12 dividido en 17? Anybody? No one? Really? Oh, Jesus Christ. Pero 12 dividido 17. 0. Bueno, yo voy a poner así, 0.70 porque ahí, y eso aproximado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le puse dos cifras? Porque así lo convierto en porcentaje. Recuerden que convertir en porcentaje es multiplicar por 100, por eso se llama porcentaje, ¿no? Entonces, aquí convertido da 70%. O sea, el 70% de las personas están en ese rango. 4 dividido 17. ¿Solo 2? Bueno, ahí le ayudo el 23. Que esto sería aproximadamente entonces el 23%. Esto pues ya sabemos que el 0% porque nadie contestó eso. Y el 1 dividido 17. Uno dividido 17.
Gracias, 0.05. O sea que solamente el 5%. Listo. Resulta que ahí yo, changus, voy a tratar de mover esto porque lo puse en la casilla de la frecuencia acumulada. Pero yo sé que lo puedo lograr. Bueno, casi. Ya sé lo que va a hacer. Lorena es muy inteligente. Tarra de sabiduría. Listo, entonces voy a hacer esto. ¿Será? Entonces, acá voy a sacar el acumulado de la frecuencia relativa, ¿vale? Entonces recordemos que ahí vamos sumando esto con lo del anterior. En este caso, por lo menos en este caso, sumo 70, inicialmente, perdón, 70%, luego 70 más 23, 93%, luego 93 se mantiene porque pues se le suma 0 y a lo último queda 93, perdón, más 5, 98. Si ustedes se dan cuenta, al final dio un 98%. Y ustedes dirán, bueno, profe, pero ¿no se supone que tenía que dar 100%? Bueno, pues en ese caso, el 2% que hace falta es el margen de error. Por si acaso, todas las encuestas tienen margen de error. ¿Por qué? Porque al hacer las divisiones de 12 dividido 17, 4 dividido 17, 0 dividido 17, bueno, esa no, y 1 dividido 17, nos dan números decimales infinitos. Claramente, cuando yo corto una parte y solamente cojo 2 decimales después de la coma, pues se generan pérdida de decimales y por lo tanto eso causa que haya un 2%. Pilas, chicos, si el margen de error de una encuesta es muy alto, la encuesta no es necesariamente cierta, los resultados no son ciertos. Y eso es otra cosa que no nos dicen cuando nos dan resultados en los noticieros. Nos dicen cuánto dio la encuesta y toda la cosa, pero no nos dicen el margen de error. Por lo tanto, nos hace falta una información supremamente clave para saber si lo que yo estoy viendo es real o no, ¿vale? Listo. Y ahora viene otra parte acá, que acá es donde hay algún inconveniente o donde generalmente surgen los inconvenientes y es para sacar el promedio. ¿Listo? Resulta que cuando yo tengo los datos como los tengo aquí en la parte de arriba, pues es maravilloso porque yo simplemente sumo esos datos y ya. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo los datos de arriba si no tengo únicamente las tablas? ¿Sí? Solamente tengo la tabla. Entonces, por ejemplo, bueno, yo voy a hacer de cuenta, chicos, que esta información aquí no está. ¿Listo? Que esto no está, que esto no está, que esto no está, esto tampoco y esto tampoco. ¿Sí? Solamente tengo la tabla. Pues bueno, ¿cuál fue el error que cometió la ministra cuando hizo el promedio? Pues sencillo, lo que la ministra hizo fue sumar 16, como si hubiera sumado 16 más 17 más 18 más 19 y luego hubiera dividido entre 4. Y ojo, eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque si yo hago ese procedimiento, digo que solo encuesté a 4 estudiantes y que esos 4 estudiantes, uno tenía 16, el otro 17, el otro 18 y el otro 19. Pues eso es falso. Para hallar ese promedio, yo necesito multiplicar 16 por 12 más la multiplicación de 17 por 4 más 18 por 0 más 19 por 1. ¿Listo? Entonces eso es un proceso bastante largo que yo no puedo pasar desapercibido y no puedo simplemente sumar la columna de datos. ¿Listo? Entonces espero promedio. Espero que ustedes lo calculen. Entonces yo lo voy copiando acá mientras ustedes lo van calculando. ¿Vale? Perdón, es 16 por 12. 17 por 4 más, perdónenme la vida, aquí era, perdón, 17 por 4 más, si quieren pueden omitir el 18 por 0 porque pues saben que es 0, entonces más 19
por 1. Todo esto lo deben dividir en el número de datos, o sea, 17. ¿Listo? Bueno, si no me equivoco, la suma de todo esto y, mejor dicho, el promedio da 16,4. ¿Listo? Ahora, ese es el promedio, pero también existe la moda y la mediana. Por si acaso, recordemos, la moda es el dato que más se repite. En este caso sería el dato que más tiene frecuencia absoluta, o sea, esta es la moda. Por lo tanto, la moda, la voy a poner acá, la moda es igual a 16, porque el 16 se repitió 12 veces, ¿vale? Y también tenemos la mediana. Chicos, la mediana es el dato de la mitad, ¿listo? Si yo organizara los datos de menor a mayor, lo primero que yo haría sería poner el número 16 y poner ese 16 y otra vez 16 y otra vez 16. Así, ponerlo 12 veces. Luego de esas 12 veces, yo pondría el 17 4 veces. Y luego pondría el 19 porque 18 no hay, ¿sí? Esos serían los datos organizados. Recordemos que en este caso tenemos 17 datos. ¿Qué quiere decir? Pues que hay un solo dato en la mitad. Cuando el número es impar, hay un solo dato en la mitad. Cuando el número de datos es par, es porque hay dos datos en la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 8 datos acá, luego un dato de la mitad, y luego 8 datos acá. 8 por 2, 16 y 1, 17, así completo los 17. Entonces, quiere decir que el dato de toda la mitad es el dato número 8 más 1, 9. Entonces, el dato 9 es el dato de la mitad, ¿vale? Entonces, tengo que ver dónde está el 9. Bueno, pues según mi tabla dice que los primeros 12 datos están en 16. Si los primeros 12 datos están ahí, quiere decir que la mediana también está ahí. Por lo tanto, la mediana también es 16, porque está en esa fila. Y si ustedes se dan cuenta, la media, la mediana y la moda o el promedio, bueno, la media, la mediana y la moda, todas están muy cercanas, 16, 16, 16.4. Ojo, no siempre me va a dar tan cercanas. Ahí me dieron todas 16. Puede que la moda me dé 17, la mediana 16, la otra 16.4, ¿sí? Pero siempre están muy cercanas. Si en una encuesta no le muestran qué tan cercanas están, es muy probable que le estén diciendo mentiras. Por lo tanto, usted no puede considerar que un promedio dice la verdad si no ve la moda y la mediana también. Tiene que ver las tres medidas de tendencia central para poder ver que el análisis de su tabla está bien, o más bien, que los resultados que le dieron sí obedecen a la realidad. ¿Listo? Pues vamos a pasar a otro ejercicio que es de tabla de frecuencias, pero que explica cómo se hace la tabla de frecuencias con variables que son continuas, o sea, con decimales. ¿Listo? Bueno, chicos, para la siguiente explicación vamos a analizar cuándo tenemos que hacer tabla de frecuencias para variables cuantitativas, pero continuas. ¿Qué quiere decir? Cuando los resultados nos dan números decimales. Para eso, ustedes ya me regalaron acá la información de sus estaturas. ¿Listo? Y aquí se cambia la palabra dato por la palabra intervalo, porque se van a hacer algunas modificaciones, ¿listo? En la anterior yo podía poner 16, 17, 18 y 19 porque eran variables discretas. ¿Qué quiere decir? Pues que me daban números enteros. Pero en este caso, como me dan decimales, vamos a trabajar intervalos. Entonces, ¿qué necesito yo saber para hallar los intervalos de trabajo? Necesito saber dos cosas. Primero necesito saber el rango. ¿Qué es el rango? Sencillo, el rango es de dónde hasta dónde van los números que me dieron a mí producto de la encuesta. En este caso, para hallar el rango, yo necesito hallarlo restando el dato mayor que ustedes me dieron con el dato menor.
El dato mayor, varias personas me dijeron 1.75. Y en el dato menor, una persona me dijo 1.48. Entonces, yo voy a restar esos datos. Esto me da 7, esto me da tan, 0. O sea que el rango de los datos es 0.27. Listo, ya tenemos la primera cosa que necesitamos. La segunda cosa que necesitamos es el número de intervalos. Y esos se llaman K. K es el número de intervalos. Resulta que hay 3 formas para hallar el número de intervalos. Una es la que está acá, que dice 1 más 3.322 logaritmo de n. ¿Quién es n? Ah, bueno, n es el número de datos que yo obtuve. En este caso, el número de personas que encuesté. ¿Cuántos de ustedes encuesté? 16. 5, 10, 15 y acá una 16. ¿Listo? Listo. Entonces tenemos 16. Entonces acá podemos utilizar la fórmula de logaritmo. Esa es una forma. La segunda forma que podemos utilizar es la raíz de n, o sea, la raíz de 16, la raíz cuadrada. Y la tercera forma es la raíz cúbica. Ojo, esta raíz cúbica se utiliza si hay mucha cantidad de datos, demasiada. En este caso tenemos solo 16, entonces es mejor y más viable utilizar las dos primeras, ¿listo? Entonces yo voy a utilizar para hallar K, que es el número de intervalos, voy a utilizar la raíz de 16. En este caso es súper fácil, la raíz es 4. Entonces ya tengo el rango y el número de intervalos. ¿Qué debo hacer entonces? Ah, pues muy sencillo. Necesito saber cuánto va a medir cada intervalo, ¿sí? Y para hallar la medida del intervalo, yo lo que debo hacer es dividir el rango dividido en K. O sea, debo dividir 0,27 dividido en 4. ¿Listo? Listo. Entonces, hagamos esa división. 0, esa división me da más o menos 0,065, bueno, etcétera. Entonces yo lo voy a aproximar porque la idea es aproximarlo, entonces me da 0,07. ¿Listo? Con ese pedacito es que yo voy a fijar mis intervalos, ¿vale? Con estas medidas de acá. Entonces iniciemos a ver las longitudes de los intervalos. O sea, voy a aumentar de 7 en 7. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo así? Entonces, voy a aumentar esta tablita acá, porque necesito que sea más ancha acá. Listo. Resulta que aquí en el intervalo debo poner de primeras el dato más pequeño. En este caso, recordemos que el dato más pequeño era 1.48. Listo, 1.48. Y a este 1.48 le voy a sumar 0,07 para que no se enrede. Al 48 súmele 7. Es que es más fácil así, para no pensar en 0.07. Entonces da 55. Entonces 1,55. ¿Listo? Ahora, acá viene lo de los intervalos abiertos y lo de los intervalos cerrados. Esto es algo que vimos en matemáticas, ¿vale? Listo. Miren lo que va a pasar acá, chicos, porque esto es muy importante. Aquí el intervalo es cerrado y aquí el intervalo es abierto. ¿Qué quiere decir? Que en esta parte de acá yo puedo tomar el 1.48 porque es cerrado, ¿cierto? Pero acá tomo todos los valores cercanos a 1.55, pero menores, o sea, hasta 1.54. Yo el 1.55 no lo puedo tomar. ¿Listo? Y entonces, ¿dónde lo tomo? Ah, pues lo tomo acá abajo. Aquí abajo voy a poner de 1.55. ¿Y eso porque quedó chiquito? ¿Y esta vaina que contiene? What the hell? Ah, ya sé qué hice. No, yo no estoy escribiendo acá. Yo puse fue insertar cuadro. Ahora sí. 1.55
les hasta, porfa, le suman a 55.7. Gracias. Y me cuentan. ¿Ya le sumaron a 55.7? Gracias, 1.62. Excelente, excelente. Listo. Y acá pongo de 1.62 hasta 1. ¿Qué? ¿Hasta 1. ¿Qué? Ve la 62.7. Gracias. ¿Sí entienden lo que estoy haciendo o está muy confuso? Uno punto 69. Listo. Les recuerdo que yo estoy obteniendo estos datos de sumarle al dato anterior, el 7, el 0.07. Entonces, el siguiente sería de 1.69 hasta ¿qué? ¿Hasta dónde? Vale 7. Gracias. Excelente. Listo. Así se hallan los intervalos. Si ustedes se dieron cuenta, el último intervalo nos dio casualmente un puntito más allá del dato mayor. Y les recuerdo, entonces dibujo, les recuerdo, aquí se toma, aquí no lo tomo, aquí se toma, aquí no lo tomo, aquí se toma y aquí sí lo puedo cerrar porque es el último. Entonces, quiero que vean muy bien esto. Este es el último ejercicio, ya los 10 minuticos que nos quedan para finalizar la clase. Vamos a empezar a cuadrar los datos en esos espacios. ¿Listo? Entonces, tenemos que ver qué datos tienen entre 1.48 y 1.54, pila, 54, porque el 55 se toma hacia abajo. ¿Listo? Vamos a ver esos datos, los voy a clasificar con un amarillo. 1.54 este, ¿cierto? 1.52 también, y este, ¿cierto? Son menores que 1.54. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5 datos. Entonces 5. Lo voy a poner ahí en diferentes colores ahí para que quede más chéverito la cosa. Listo. Ahora, necesito valores o estaturas que estén entre 1.55 y 1.61 pilas. Acá 1.61 porque el 62 se toma más abajo. Entre 55 y 61. Creo que esas tres nomás, porque es menor de 61 y mayor de 50 y 55. Listo, entonces 3. 3. Ahora, estaturas que estén entre 1.62 y 1.68. Bueno, entre 1.62 y 1.68. 65, 67, 65. 3. ¿Alguna otra que se me olvide? No, creo que no. 3. Y por último, voy a las estaturas que estén entre 1.69 mayores a 1.69. Tan, 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 tan y tan. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4 y 5. 5. Si yo sumo todos esos, claramente me tiene que dar 16 datos. ¿Listo? Que en este caso, 16. Perfecto. El resto está exactamente igual como lo calculamos ahorita. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué quiere decir? Frecuencia acumulada, pues voy acumulando 5, 5 más 3, 8, 8 más 3, 11, 11 más 5, 16. La frecuencia relativa, ya saben cómo calcularla. 5 dividido en 16, 3 dividido 16, 3 dividido 16 y casualmente 5 dividido 16.
¿Quién me puede decir cuánto da 5 dividido 16? $0,31, aproximadamente entonces el 31%. Y este pues también casualmente se aplica para acá. Ay, perdón, para la última. Y 0,3 dividido entre 16, perdón, 3 dividido 16. Gracias, 0,18. O sea que el 18% de los estudiantes están en ese rango. Listo, al sumarlos todos me tiene que dar algo cercano a 100. 8 por 2, 16, 17, 18. 3, 6, 9, 98. Uy, casualmente también me dio 98%. Entonces hay 2% de margen de error en esta encuesta. ¿Listo? Ahora, pregunta para finalizar la clase. ¿Cuál es la moda? Casualmente hay dos modas. ¿Sí? Las dos modas son los estudiantes que tienen entre 1,48 y 1,50, y bueno, que tienen más de 1,48 y menos de 1,55 de altura, y los estudiantes que tienen más de 1,60, que están entre 1,69 y 1,76. ¿Hay dos modas? ¿Puede haber dos modas? Sí, puede haber muchas modas, de hecho. Segunda pregunta, la mediana. La mediana es el dato de la mitad. Hay 16 datos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Sencillo, chicos. Entonces, para la mediana tengo 7, 2 datos en la mitad y 7 datos acá. ¿Sí? Entonces, los datos de la mitad de la mediana son 2. Entonces, ¿qué datos son los datos de la mitad? Pues el dato 8 y el dato 9. Esos son los datos de la mitad. Tengo que ver dónde están los datos de la mitad. Entonces, acá vamos... miren dónde está el dato 8. En la frecuencia acumulada lo puedo ver, porque aquí iban los 5 primeros. Luego 3 más. Entonces, ahí alcanzó el 8. Y el 9 debe estar aquí, ¿no? Porque iban 8 y se le sumaron 3 más. ¿Qué quiere decir? Pues que el dato de la mitad está en este y en este. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y uno cómo saca ahí? Porque se supone que toca sacar promedio, ¿cierto? Y pues ahí promedio, ¿cómo? Sencillo. Cuando se presentan esos datos del intervalo, usted lo que hace es calcular la mitad del intervalo, ¿sí? O sea, recuerde que aquí entre estos dos hay una distancia de 7, ¿cierto? Entonces, la mitad. Entonces, usted calcula más o menos en 3,5. Calcula ese dato y calcula este dato y los divide. Entonces, usted dirá, oye, espere, no le entendí, profe. La distancia entre estos dos es de 0,07, ¿cierto? La mitad de 0,07 es 0,035. 0,035. Entonces eso le voy a sumar acá. Entonces a 55, a 1,55 le voy a sumar 3, más exactamente. Entonces da 1,55, 56, 57, 58. 1,58. Ese es el dato más o menos de la mitad de ahí. Y aquí también le voy a sumar 3. 62, 63, 64, 65. Entonces entre estos dos voy a sumar y a dividir entre 2. Y esa será la mediana. ¿Listo? Y pues el promedio sí es como jodido calcularlo con la tabla. Ese sí es más fácil calcularlo con esto. Porque pues acá es difícil porque no sabemos exactamente los valores. Entonces el promedio de este tipo de ejercicios sí se calcula con los datos como tal. ¿Listo, chicos? ¿Muy complicado el tema? Bueno, entonces, esto es un tema que ustedes deberían haber visto en sexto, volver a repetir en séptimo, pero cada vez se hace más complejo y más complejo y más complejo. ¿Qué quiere decir? Que como en noveno décimo se ven con este tipo de tablas, de intervalos. Antes de eso solo hacen encuestas de variables cualitativas. ¿Qué color prefieres? ¿Amarillo, rojo, azul, morado? Porque esas son facilitas de hacer. No hay que poner acá valores, no hay que calcular media, mediana y solo moda, ¿sí? Pero estos pues ya son un poquillo más avanzados, que son los que más o menos uno ve en noveno décimo. ¿Listo? Y que vuelvo otra vez a recapitular en 11.